Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Buenos días amigos, bienvenidos a Café La Posta. Yo soy Ana Gabriela Oquendo y los estoy acompañando el día de hoy en reemplazo al señor Anderson Boscan. Antes de comenzar les quiero comentar que un poquito sobre nuestros auspiciantes, a quienes agradecemos todos los días. Primero a Hilo Arista, que es esta cafetería hermosa en la que nos encontramos, que se encuentra ubicada en los bajos del edificio de las Cámaras, al norte de Quito, en Avenida República y Amazonas. Asimismo agradecer a Hyundai y a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, que son las marcas que nos acompañan todos los días haciendo periodismo independiente. Igualmente queremos agradecer a Sixt, la marca alemana de renta de autos, que te ofrece un servicio exclusivo. Si quieres rentar un carro ya sabes dónde rentarlo. Tienen un servicio increíble, no te lo puedes perder. Y finalmente a Indy, que es la marca de ropa que viste al señor Boscan. Tienen tirantes, camisas, traje, todo tienen, todo lo que les guste. Si les interesa vestir más o menos al look del señor Boscan, ya saben dónde conseguirlo. Ellos están ubicados en Guayaquil, en Policentro, Mall del Sol y Río Centro, Entre Ríos. Así que no se lo pierdan. Ahora nos vamos con las noticias en caliente. En caliente, como ya saben, desde el jueves pasado se dictó la orden de prisión preventiva para Rafael Correa, 4 vinculados más, entre los que está Yamil Massú, Walter Solís, Vinicio Alvarado y Georgie Glass. Además, se dictó para los otros 17 procesados una orden de prohibición de salir del país, además de una presentación periódica ante las autoridades mientras continúe el proceso de investigación. Durante estos días se ha ido revelando un poquito más del caso Sobornos, de lo que contenían los documentos de Pamela Martínez. Entre esos están ciertas solicitudes que incluso futbolistas habrían hecho al presidente Correa para que les exoneren de impuestos y muchísimo más. También en caliente les queremos comentar que antes justo ya de salir a receso legislativo, la Asamblea esta semana seguirá debatiendo temas importantísimos que son, por ejemplo, las tarifas de los boletos aéreos, asimismo el uso del cannabis medicinal, el aborto por violación y bueno, más de estos temas que serán discutidos antes de salir a receso legislativo. Si no me equivoco, creo que es el 19 de este mes. Y finalmente una noticia positiva también para empezar la semana. Terminaron los Juegos Panamericanos y como saben, la delegación ecuatoriana se llevó 31 medallas, 10 de esas de oro. Felicitaciones a todos estos deportistas que nos hacen quedar muy bien en el exterior. Ahora sí, antes de comenzar, les quiero comentar quién es mi invitado. El señor Germán Rodas, quien preside actualmente la Comisión Nacional Anticorrupción, con quien conversaremos sobre justamente sobre esto del caso Sobornos, sobre este dictamen que se dio, además de otros temas sobre lucha contra la corrupción. Acompáñennos. Muchas gracias, Germán, por acompañarnos. Como le comentaba a nuestra audiencia, usted está actualmente a cargo de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es una labor totalmente difícil, además con un país en el que es un tema que nunca descansa. Hoy justamente me siento muy feliz de poder conversar con usted. Como le comentaba, uno de nuestros primeros temas será sobre esto del caso Sobornos. Como sabemos, el jueves pasado se dictó esta orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, además de Yamil Massú, Vinicio Alvarado y Walter Solís, que son exfuncionarios también del correísmo. Asimismo, hay otros 17 procesados que están con distintas medidas y hay un par de medidas que se acoplan a todos, que son la prohibición de enajenar bienes y se ha restringido el uso del movimiento de ciertas cuentas bancarias. Sobre esta orden de prisión en específico para estas 5 personas, entre ellas para el presidente Rafael Correa, ¿cree usted que es un paso de verdad en la lucha contra la corrupción? Gracias por la invitación. Yo pienso que comenzamos un camino de esclarecimiento de temas de enorme trascendencia en cuanto a la lucha contra la corrupción. Digo, comenzamos además por el lado de las instituciones del Estado, que seguían hasta hace algún tiempo copadas y tomadas
por gente vinculada a la gavilla, de tal manera que las denuncias nuestras, exactamente de hace 4 años, en el 2015, en agosto del 2015, referente al tema Manduriaco, por ejemplo, allí ya habíamos señalado que si bien Manduriaco tenía sobreprecio del 82%, si bien allí había una serie de actos ilegales por parte de aquellos que hicieron la convocatoria y la construcción de la hidroeléctrica, dijimos, aquí hay un instrumento organizado en el que presidente, vicepresidente, entonces el contralor Poli y otras personas forman una especie de una industria de la corruptela. Estructura organizada, como le dice ahora la misma fiscal. Así es, lo dijimos nosotros en su momento. Claro, fuimos víctimas de inmediatas acciones en contra de la Comisión Nacional Anticorrupción. De tal manera que hoy el tiempo nos vuelve a dar la razón y vuelve a dar la razón a muchas personas que han hecho investigación de prensa, etcétera, etcétera, frente a una realidad que todo el país la conocía, pero que demandaba que las autoridades como Fiscalía asuman en un momento determinado la conducta de confrontar desde la justicia a aquellos que han asaltado al país por montos enormes. De tal forma que creo que es un paso importante, pero sigue siendo insuficiente porque hay temas múltiples y diversos que evidentemente todavía ameritan y exigen el que se establezca acciones desde la Fiscalía, desde otros espacios importantes, porque el daño al país ha sido enorme durante más de una década y la reparación se vuelve urgente y sobre todo llevar a los tribunales y sancionar a estos delincuentes que gobernaron a nombre de una ideología que además también la pervirtieron, porque no eran gente de izquierda, se tomaron los nombres de los partidos, de las organizaciones, cantaban ciertas canciones de protesta, engañaban a la gente desde la ideología, otra forma de corruptela y de corrupción, y desde luego generaron un ambiente de festín. Si en las décadas pasadas había el festín del petróleo, aquí fue el festín de los recursos del petróleo. Sobre eso justamente le quería preguntar. La semana pasada se cumplieron 40 años de regreso a la democracia, retorno a la democracia, como muchos le dicen también. ¿Cree usted que tal vez este gobierno pasado, los 10 años, es lo más corrupto que ha vivido la historia del país? Es posible que sea así, en relación a los ingresos, porque la corruptela también viene de la mano, en el caso de nuestro país, de los montos de ingresos y por lo tanto la posibilidad de cuánto pueden asaltar. Claro. Desgraciadamente eso ha ocurrido. 40 años ciertamente de retorno a procesos político-electorales. La democracia, a mi modo de ver, todavía es un paradigma en construcción. La democracia no es solamente encolumnarnos cada 2 o 4 años para ejercer el voto y obtener un resultado. La democracia es la participación directa de la sociedad, del pueblo, en los temas del Estado ecuatoriano. Ese es un tema que de todas formas habrá que irlo construyendo, pero lo que sí creo es que de estos 40 años nunca hemos tenido la situación de corruptela que hemos vivido, porque se invadió todas las esferas. Dije hace un momento, desde el pensamiento, desde la epistemología, fue alterada para beneficio de ellos. Totalmente. La epistemología del pensamiento, la ideología, la doctrina de esta gente, se tomaron los organismos de control del Estado para protegerse, jueces ad hoc, contralor ad hoc, un procurador que no hizo nada, absolutamente nada para resarcir los recursos que se habían perdido, y evidentemente había una estructura mafiosa que invadió el país y que para que nadie reclamara además utilizaron mecanismos asimismo goebbelianos en el sentido de mentirle al país todo lo que podían para generar verdades que eran solamente catedrales a la mentira, y de otra parte dividieron al movimiento social. ¿Qué no dividieron? Claro. Las centrales sindicales no las dividieron, pero intentaron impedir su funcionamiento. Desaparecieron a la UNE.
desaparecieron a los gremios, persiguieron al movimiento social y por último lo estatizaron con ese mamotreto que se llama el Consejo de Participación Ciudadana. Claro. De tal manera que tenían todo organizado. Sin embargo, los trabajadores, entre otros del Frente Unitario de Trabajadores, fue uno de los sectores más movilizados. Y la comisión designada por el Frente Unitario y otros sectores de la sociedad, nos vimos obligados a cumplir un rol ya en el 2015, que era simple y llanamente, como sigue siendo, de servicio a la comunidad. No le cuesta nada la comisión a nadie, es nuestro propio esfuerzo. Por eso hoy que yo he sido designado coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, antes que presidirla, porque este es un colectivo, lo que hago es coordinar a un grupo de gente con una ética extraordinaria, con una fe en el país, y que a pesar de que los resultados no son los más ágiles como hubiésemos esperado, tenemos el compromiso con el país de seguir adelante en una tarea que nos hemos impuesto a cambio del sacrificio inclusive de nuestras actividades personales. Ok, sobre esto que conversamos de un poquito de los 10 años del gobierno anterior, usted me dice que un punto fue algo que se corrompió. ¿No será, y esto lo vinculo con el caso Sobornos mucho, viendo cómo ha ido saliendo la información, cómo estaban relacionados todos con todos, pidiendo préstamo el uno, que según Correa pidiendo igual $6,000 para su tarjeta de crédito, cosas de ese tipo? ¿Usted no cree que tal vez en lugar de haberse corrompido con el tiempo, es un proyecto político que empezó corrupto desde su inicio? Yo creo que sí, te voy a decir por qué. Porque la corrupción no solamente debemos medirla, quizás es lo más grotesco, pero por lo que ha ocurrido en el país, pero no debemos medirla solamente en cuanto se embolsican, se llevan y se distribuyen entre quienes ejercen el poder. Se miden en temas como los siguientes. Formaron un movimiento sincrético porque allí había ex colaboradores socialcristianos, ex colaboradores del PRE, ex colaboradores de la democracia popular, ex colaboradores de diversos sectores de pensamiento ideológico. Se amalgamaron, ese es el sincretismo ideológico y político. Le dijeron al país que tenían una orientación, era imposible, es una especie de fanesca ideológica. El propio expresidente provenía de sectores vinculados con la derecha, había trabajado con algunos de ellos, eso es público. Claro. De tal manera que todos ellos mintieron al país desde ese momento en términos de cuánto representaban como ideología y pensamiento político. Asumieron posturas falsas, por lo tanto, en la doctrina. Y tenían un objetivo, gobernar, hacerse del poder, y haciéndose del poder, quedarse por largo tiempo. Claro. De tal manera que para quedarse por largo tiempo, hoy nos queda claro, necesitaban hacer lo que exactamente hicieron. Es decir, fondearse las campañas político-electorales con los recursos y el chantaje de los empresarios, claro, empresarios que se prestaron para aquello. Claro, porque, por beneficiarse de obras desde del luego, Estado de millones también, de porque dólares. allí también debe haber la sanción para aquellos sectores empresariales que entregaron los recursos sin ningún problema, se dejaron chantajear y lo hicieron para quedarse ellos también con el beneficio de la obra pública. Claro. De tal manera que ese fue un mecanismo con el cual ellos prostituyeron los procesos políticos electorales del país a extremos tan graves que generaron también una diferencia, porque no es lo mismo, fondeados con el dinero mal habido, hacer las campañas electorales que hacían frente a los partidos que tienen un pequeño recurso, que no tienen nada y que promueven ideas. La diferencia, por lo tanto, respecto de ese tipo de campañas fue evidenciada desde un primer momento. Ellos asaltaron el poder para enriquecerse y quedarse, y evidentemente para beneficiarse de manera personal. Yo creo que el tema de esto de los $6,000 no es tanto el monto, porque efectivamente... Claro, obviamente el monto es lo mínimo. Solamente demuestra que el expresidente sabía de la existencia de esa cuenta. Claro, sin embargo, él se ha defendido. Yo estaba leyéndole este fin de semana justamente, y él se defiende diciendo como que apenas son $6,000, por decirlo así. Para mí también el monto es lo de menos, el acto es... Al Capón cayó preso por no pagar impuestos. Exacto, antes que por los centenares de asesinatos y la corrupción que había organizado en Estados Unidos y fuera de él, y allí,
todo el mundo sabía, pero no lo podían tomar preso. Claro. ¿Qué delincuente actúa y asalta a alguien con escritura pública? Lo que queda claro es que él sabía de la cuenta, utilizó la cuenta, y el personal más cercano a él, al expresidente, Claro, actuaba y operaba en función de su directriz. Es que eso no podemos dejar de pensar. pero tal vez más Él allá... les niega, él casi no conoce a la gente, Claro. no sabe nada, dice que puede haber una que otra persona que a lo mejor le falló. Todos ellos nos fallaron, o les fallaron aquellos que votaron por aquel y su grupo, y el país con el tiempo percibirá al detalle otras realidades que todavía están por descubrirse hacia el país y que la comisión las viene investigando, las viene trabajando, porque hay temas de enorme impacto que todavía hay que decirle al país, hay que comentarle al país, pero hay que hacerlo sobre la base de las decisiones iniciales que va tomando la Fiscalía. Porque allí, por ejemplo, hay una empresa que atravesó durante más de 30 años este país, que es la Odebrecht, Claro. que es una de las que también prostituyó la política nacional. Pero a mí lo que me queda la duda es si al final Correa funcionaba más que nada como una cara, pero las mentes, ¿quiénes estaban por detrás? Porque yo no, o sea, yo me pongo a pensar, digo, Correa ponerse a montar toda una organización delincuencial y más, no, o sea, no me lo imagino literal al tipo diciendo, hoy hacemos esto, mañana hacemos esto, pasado nos depositan esto. No sé si tal vez haya unas cabezas detrás de la cara de Correa que hayan sido las que al final eran las que movían todo. No Claro sé si que usted sí, está de acuerdo. claro que sí, era un grupo que actuó de manera conjunta y que creo que las cabezas visibles, una de ellas está presa, el vicepresidente, otros están fugados ya, pero había la consigna fundamental, había directrices fundamentales. Hay que hacer obra pública porque hay mucho dinero, con eso le impactamos al país, le impactamos a la ciudadanía, le decimos estamos creciendo, Claro. el nuevo Singapur, etcétera, ¿no es cierto? Pero hacemos esto como imagen pública, lo mediático, pero ojo, nos quedamos con un recurso para el partido, para las siguientes campañas electorales, para vender nuestra imagen, para comprar de alguna manera el voto político, porque a la gente se le engaña, de esa manera es una forma de compra, desgraciadamente, para tener control sobre algunas estructuras de la sociedad ecuatoriana. Eso es lo que pensaban, esa era la forma de orientar el ejercicio del poder. Y evidentemente, claro, hubo obra pública, Claro. desde luego, pero todo el vuelto que fueron recaudando de la obra pública se le embolsicaron para financiarse campañas electorales y para distribuirse. Y entonces usted entiende cómo funcionarios que tenían una condición de vida común, pues hoy sabemos, inclusive en las investigaciones que está haciendo la propia Fiscalía, se van descubriendo dueños y propietarios de inmuebles, Son de los nuevos bienes, de ricos recursos, millonarios de del ciudadelas que organizaron y que fundaron determinados lugares de las ciudades, de Quito, Guayaquil Así es. y de otros lugares, de tal manera que al país se le pervirtió de esa manera. Y lo más grave, ese es un daño gravísimo sobre el imaginario nacional. Se le dijo al país, se le dio un mensaje que la condición de tener recursos, de ser un ostentoso potentado, es la nueva forma de presentarse de los individuos ante la sociedad. Claro. Y entonces la gente entendió, de alguna manera, muchos ecuatorianos, que la coima, que el acto de corruptela forman parte de la cotidianidad y que así en esa cotidianidad hay que deambular, hay que vivir. Es decir, se dañó de alguna manera la imagen de la gente, se dañó Justamente- la conformación propia de los individuos. Claro, justamente eso es algo que a mí me preocupa mucho porque hace un par de semanas pude revisar un estudio que decía, por ejemplo, que el 44% de los ecuatorianos
están de acuerdo con la corrupción o dejan que pase la corrupción, siempre que ésta sea justificada con el hecho de que hizo obras, el presidente hizo obras. Eso es Entonces, y a mí me preocupa mucho porque veo que es una realidad que permanece hasta ahora. Pese a que ha salido, por ejemplo, la investigación de esto de sobornos y más investigaciones al respecto, sigue siendo algo que a la gente, con lo que la gente defiende, en este caso al gobierno anterior. Dice, era corrupto, pero ¿qué gobierno no ha sido corrupto? O, pero hizo obras. ¿Cómo cambiar esa mentalidad de la gente? Muchísimos de los gobiernos han sido corruptos, así es. Y creo que uno de los problemas graves de estos 40 años de democracia ha sido precisamente el que no supimos en un momento dado diferenciar quiénes hicieron una labor patriótica, política, de servicio a la causa, a la sociedad, como fue el caso de Jaime Roldós, por ejemplo, como fue el gobierno inclusive de Rodrigo Borja, un gobierno que tuvo dificultades, que hubo un par de pilluelos por allí, pero un Borja que evidentemente ha demostrado condiciones distintas de honestidad. Digo, no hicimos una diferencia, a todos se los puso en el saco, los políticos son unos corruptos, hay que buscarse gente que no lo sea, nos trajeron a estas personas, a estos llamados outsiders, no se los creó, sino que se nos trajeron, y ellos han asaltado el país, y entonces claro, viene el comentario suyo, que no es suyo, sino de la población. Primero, todos han sido corruptos, lo cual es falso. Y en segundo lugar, estos corruptos hacen obra. Exacto. Claro, y mientras la hagan, primero hacen obra, dan ciertos empleos, dan ciertas dádivas, generan clientelismos político y social, y entonces trabajan en función de ciertos asuntos mediáticos, y el país soporta aquello a nombre de que hacen obra. Ese es lamentable, ese es uno de los daños colaterales sustantivos en el país, porque ese tipo de comentarios nos demuestran que la lucha contra la corrupción no solamente es coger al corrupto y ponerlo preso, sino es trabajar sobre los valores sociales de la población ecuatoriana. Esto del hombre nuevo, que entienda que no es necesario vivir con rentas extraordinarias, tener 3 mansiones, fines de semana fuera del país, y gozar de recursos enormes para divertirse y divertirse con la familia. Yo creo que esa percepción de vida, ese estilo de vida que se ha vuelto un imaginario en ciertos sectores de la sociedad, hacen mucho daño. Mientras por el otro parte y por otro lado hay una inmensa población marginal que ni piensa en esta posibilidad, sino que piensa en subsistir, y que no percibe la corrupción, porque a veces no hay tiempo en la gente para sentarse a pensar mientras vive el drama humano de no tener un pan en su mesa. Claro. De tal manera que frente a todos estos contextos hay la indignación, yo siento la indignación de tener que hablar de este tema y encontrar que estas gentes generaron este daño colateral sobre el imaginario social, sobre la conducta de los sujetos, sobre la cultura política de este país, haciendo tabla rasa de la ética, fundamentalmente en los jóvenes ecuatorianos, que no pueden mirar sino en los últimos 10 o 12 años, en los últimos 15 años, digamos, como referentes al régimen de Correa. Un chico de 25 años tiene como referente el régimen de Correa. Es que son 10 años que es con todo lo que él creció, tiene todo ese bagaje. Pero no son capaces ellos, en la mayoría, de mirar otros valores como fundamentales para el desarrollo del individuo como tal en la sociedad. El hombre y la mujer tienen otros valores para desarrollarse en la vida, que no es que están lejísimos y fuera del alcance de uno. Es la formación intelectual, la formación académica, el aprendizaje de la realidad de nuestra sociedad, entre otras cosas. Pero yo creo que también este problema se va dando porque desde la justicia también ha fallado muchísimo el manejo de este tipo de temas. Entonces la sociedad empieza a normalizarlos, como que siempre ha habido corruptos o todos los políticos son corruptos y más.
pero es porque la misma justicia ha fallado en hacer que se cumpla la ley estrictamente. Y también, ¿por qué se lo digo? Por ejemplo, con esto del dictamen de prisión preventiva para estas 5 personas, para Correa y los otros 4, yo que leía que ponía a la gente se cuestionaba, decía, pero ¿será que en verdad pasa? ¿Será que en verdad se cumple? Correa ya tiene prisión preventiva, por ejemplo, por el caso Balda, pero aún así no pasa nada. Entonces, ahí es cuando se empiezan a normalizar los problemas. Creo que falta mucho de la justicia también. Entonces, ¿qué va a hacer la justicia ahora? ¿Qué puede hacer la justicia ahora? Claro, es que la justicia fue también copada. Pero se supone que ya hubo un cambio se supone que hubo un cambio ya con este gobierno. Sin embargo, la gente todavía tiene la misma percepción de antes. Claro, pues es que lo que ocurre es que la franquicia de la corruptela, porque esta es una franquicia, la franquicia también tenía en la Corte Nacional la presencia de jueces que servían a la causa del correísmo y de todas sus trafacías. De tal manera que por eso es que muchos de ellos no querían ir al proceso de evaluación. Y muchos de ellos se niegan hasta ahora a ir a la evaluación. Entre paréntesis, hay unos cuantos jueces que dicen que no quieren enseñar y descubrir cuántos recursos tienen. Claro. Es una cosa inaudita porque es inaudito, simple y llanamente. Esa gente, todos estos jueces, toda esta función que debe ser evaluada, modificada y cambiada en un momento determinado, estuvo al servicio de la gavilla, eso es evidente. Bueno, yo no diría todos, un núcleo importante, ¿no? Un núcleo importante. Se miren las sentencias, solamente en aquello. Para no irnos lejos, la sentencia que hicieron contra la Corte Nacional, contra la Comisión Nacional Anticorrupción. Claro. Año de prisión por denunciar Manduriaco, que ahora está probado, por eso mismo está preso, entre otras cosas, Glass. Ajá. De tal manera que el país perdió confianza en sus instituciones. ¿Y cómo podía confiar en un contralor como el señor Poli? Claro. Que era parte de la gavilla y que estaba en la lista de soborno de Odebrecht. ¿Cómo podía confiar en la fiscalía que se encargaba de poner bajo 7 llaves las denuncias? Pero ¿y ahora cómo recuperar esa confianza cuando la gente sigue viendo que la justicia avanza lento, no investiga casi nada? Últimamente, bueno, muchos destacan el cambio con la fiscal Diana Salazar, que sí se han ido moviendo ciertos procesos. Sin embargo, se sigue viendo al Estado como un ente encubridor en cierto punto, que no destapa todo, o destapa ciertas cosas, o destapa lo que le conviene. ¿Cómo entonces volver a hacer que la gente crea en esa justicia? Creo que es importante que las instituciones del Estado asuman un rol evidentemente de respuesta a la presión social, que esta presión social debe ser siempre hacia arriba, en la medida en que hay temas que no pueden quedarse, que usted señala. Yo entiendo que Diana Salazar está haciendo un rol muy importante, pero también hay limitaciones en esa estructura de la Fiscalía. Todavía hay gente vinculada al correísmo que debe desaparecer de la propia Fiscalía. La Corte Nacional de Justicia debe ser evaluada y deben ser reemplazados los jueces por gente proba, de la misma característica de probidad como están, por ejemplo, en la Corte Constitucional. Creo que hay otros organismos en donde es indispensable poner mano dura. Ha hecho un muy buen trabajo el Contralor. Creo que hay que reconocer ese trabajo. Y me parece sustantivo exigir que la Procuraduría actúe con probidad frente a temas fundamentales. Yo quiero decirle algo, por ejemplo. No podemos estar en medias tintas respecto del tema de las indemnizaciones y de la reparación, por ejemplo, en el tema de Odebrecht. Yo siempre he dicho que en el tema de Odebrecht es muy parecido al siguiente ejemplo. Es el delincuente que se sube en el transporte, en el bus, que asalta casi todos los días entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde, en los diversos momentos, y que le toman preso porque a las 3:30 se descubrió que se ha robado un celular. Y le juzgan por ese celular que se ha robado. Más no por todo lo otro. Pero ¿qué ocurre con el resto de celulares que ha asaltado durante la última semana? Nada. A Odebrecht le quieren sancionar por lo que ha actuado en el último periodo. Está 30 años Odebrecht aquí cumpliendo esa misión nefasta de tener una influencia sobre el poder y de aprovechar del poder para tener propósitos
perversos en el ejercicio de su actividad empresarial. Claro, pero en todo caso la justicia ahorita se está basando como que en la parte más visible, en el periodo más visible que fueron los últimos años. Pero aún así no hay un estudio adecuado que permite establecer contrato por contrato. ¿Cuáles fueron los beneficios y los ilícitos cumplidos por esa empresa? Uno por uno, establecerse el monto de una empresa que aquí en el Ecuador ha operado por alrededor de 4.000 millones y medio de dólares. Claro, sin embargo yo leía que Procuraduría hasta 2017 daba un valor de costos de la corrupción vinculados con Odebrecht solo de unos 91 millones. Sin embargo, usted me dice ese cálculo. Exacto, sin embargo usted me dice, ha habido en todo el tiempo que Odebrecht ha estado aquí más de 4.000 millones de cosas en contratos, pero ellos solo sacan 91 millones. De tal manera, el cálculo debería ser mayor. De tal manera que por eso es que le habíamos dicho al procurador, mediante una comunicación que no ha sido contestado, que no ha tenido la cortesía de ser contestada a la Comisión Nacional Anticorrupción, le habíamos dicho, permitan que la sociedad civil esté presente en este esquema de investigación sobre el tema de Odebrecht para saber qué está ocurriendo. Y cuando hablamos de la sociedad civil, no es que la comisión está pidiendo que alguien de sus miembros esté allí, no, claro. Sugerir nombres. Hicimos así en el caso, por ejemplo, de los evaluadores de la Corte Nacional de Justicia, sugerimos algunos nombres, y de gente de mucha probidad, de tal manera que esos nombres forman parte del grupo de evaluadores. Recuerdo uno, el de Víctor Granda, por ejemplo. Aquí sugeriríamos algún experto, alguna persona, una o dos personas que puedan dar seguimiento al tema, pero nos preocupa que las cosas no se estén moviendo de una manera clara y que el procurador haya hecho un par de declaraciones diciendo nos van a dar por allí en un momento dado un chequecito, Odebrecht, le llamaremos de eso reparación, como así el cálculo, de qué manera, pero lo más grave, hasta podría venir otra vez a Odebrecht a operar en el país, claro, o quedarse en el país. Para eso están haciendo la reparación. ¿No es cierto? Es decir, ellos hacen la reparación, nos entregan un cheque, pero se quedan en el país como que no ha pasado nada. Así es. ¿Es eso lo que quiere el país? Esos son los temas que nos preocupan, y preocupa al país las tardanzas, la lentitud para las acciones. Yo creo que ya tenemos los libros, los cuadernos de Pamela Martínez, ya tenemos el entramado de las cosas, y hay órdenes de prisión. Hay que ir acelerando los temas porque hay otros que siguen pendientes, y hay funciones del Estado que le deben al país, funciones del Estado como la Asamblea Nacional, que ha sido incapaz, por ejemplo, hasta el momento no ha emitido ningún dictamen en concreto sobre algo de esta situación de corrupción de Odebrecht, de Pamela Martínez. No, pero no, ni siquiera le corresponde ya a la Asamblea Nacional, pero solo son dos temas. Uno, la ley de control de dominios, por ejemplo, y de lucha contra la corrupción, allí está parada. Están detenidos. Y el resultado de la consulta popular de febrero del 2018 estableció una primera pregunta con una votación enorme respecto de la muerte civil de los ciudadanos. Eso hay que volver ley para que los ciudadanos que han cometido actos delincuenciales en materia de corrupción no participen en nada, no son capaces de hacer la ley. ¿Qué miramos de la Asamblea Nacional? Lentitud. Mientras el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, dirigido por Julio César Trujillo, actuó con rapidez frente a determinados eslabones del Estado y fue deshaciendo la presencia de algunos de ellos, la Asamblea Nacional iba detrás como vagón de carga, haciendo lo mismo, pero 6 meses después. No son capaces de actuar con rapidez. Claro, pero al momento y más bien... permítame que le diga una cosa, argumentos también es porque las leyes nuestras no les permiten. Fíjense ustedes, tenemos allí el bochorno de ese padre Tuárez con ese séquito de gente que ya debieron salir por los aires hace tiempos. No, pero recién en este momento están dignándose en investigar y todo ver un proceso, todo. Que por eso le digo, los procesos son lentos, también el país requiere de acciones inmediatas, es indispensable actuar. Entonces el país está comenzando a hartarse de la lucha contra la corrupción porque también ve que todo el mundo habla de la lucha contra la corrupción. Y porque ve que no cambia nada. No cambia nada, y aquellos que antes no hablaban, hoy pueden hacer de la lucha contra la corrupción una especie de instrumento político electoral, porque
les conviene hacerlo. Por eso es que en la Comisión Nacional Anticorrupción, un compromiso interno que tenemos nosotros, los miembros de la comisión, es el no tener ninguna expectativa política electoral, de negarnos a las participaciones electorales. Tenemos pensamiento ideológico, tenemos doctrina, tenemos formas de mirar el mundo, eso es otra cosa. ¿Alguna vez le han hecho ofertas a usted? No, yo no hablaría de ofertas políticas, me Claro, refiero a ofertas políticas, claro. Sí. ¿O de cuál otra? Se ha hablado, algunas personas han hablado de la posibilidad de estar en la vida activa. Yo tengo una vinculación con el pensamiento de la izquierda ecuatoriana y yo soy un socialista militante de hace 40 años, de tal manera que ese es un tema recurrente en la vida de un político, evidentemente. Pero estamos al margen de este momento. Estamos en una tarea, en un compromiso. Es una cruzada que hemos optado. No sé hasta cuándo. Porque llega un momento en el que la gente se cansa. Eso pasó con mi querido compañero y amigo Jorge Rodríguez, que en un momento dado dijo, hasta aquí llegué. Bueno, Jorge ha dejado la coordinación, Jorge está cercano a la comisión, le hemos dicho, tómate un par de meses de descanso, vuelve a la comisión y yo seguiré en la coordinación. Es una coordinación que además yo estoy pensando que hay que hacerla rotar, porque es agotador, es un trabajo a tiempo completo. Hacerla rotar dentro de la comisión, buscar mecanismos de apoyo. Mire, el acta le elabora uno mismo, de la sesión, las comunicaciones hay que dejarlas uno mismo, hay ciertos trámites que no logramos descargar en otras personas. Ustedes mismos ejecutan todas las acciones mientras tienen que y seguir además investigando y más. Exacto. Y además recibimos llamadas y amenazas y problemas y molestias que afectan la vida individual y familiar de las personas. Es decir, es una tarea difícil, pero que le hemos asumido y que nos da fortaleza, porque si ha faltado a 2 sesiones de Isabel Robalina, no ha faltado más. Si Simón Espinosa faltó a 3 o 4 sesiones en los 4 años, no han faltado más. Entonces uno se motiva mirando la decisión, la tenacidad de esta gente, el propio Jorge Rodríguez, que ha puesto y sigue poniendo tenacidad en muchos temas y en muchas acciones, a cambio de nada. Así entonces es la lucha en todo ocurre que, sin embargo, yo sí encuentro que no todo es malo, porque tengo la concepción de que la lucha contra la corrupción es la lucha contra una estructura, contra un sistema. No es la lucha solamente contra él o los corruptos es la lucha contra un sistema social, económico y político existentes en el país de siempre, que se agudizó y que se volvió nefasto y que se volvió muy notorio en el último periodo, es cierto. Y entonces tenemos también el cariño de la gente, el aprecio, el respeto, que es lo que nos da fuerza para seguir hacia adelante en una tarea que ciertamente le hemos asumido como misión de vida en aquellos que estamos construyendo la última etapa de nuestra vida, precisamente bajo la impronta de una determinación personal y de dejar un ejemplo y de construir un ejemplo para nuestros jóvenes. Yo aspiro que la próxima comisión, que deberá irse renovando, porque esto debe ocurrir cada 2 o 3 años, o a lo mejor antes, comiencen a incorporarse jóvenes con esa voluntad de hacer las cosas, dejando de lado a veces el entorno personal. Yo creo que eso va a ser posible y eso está pasando en varias provincias. Claro. Nosotros tenemos núcleos provinciales en donde ya miramos la presencia de jóvenes, hombres y mujeres, que dicen, bueno, si ustedes lo hacen, hagámoslo todos. Es una lucha que tiene que irse dando de a poco. Sin embargo, bueno, ahora, antes de terminar, le tengo 2 preguntitas más. La primera es vinculada hacia justamente esto de la reparación que se está negociando con Odebrecht. La siguiente reunión es el 24 de agosto entre las autoridades del Estado, que Fiscalía, Procuraduría y más, con directivos de Odebrecht. ¿Cree usted que de reunión en reunión se va a lograr una verdadera reparación? Le he dicho algunas ideas ya sobre este tema. Yo no creo que es posible la reparación si no se establece un estudio serio, contrato por contrato, de los últimos 30 años de Odebrecht presente en el Ecuador. Claro, lo más evidente es de la última década, porque eso es lo que saltó, pero hay una presencia de varias décadas y la reparación no es un problema de establecer un monto determinado en un mes o en un mes y medio, con apuros para tener el pago
que insisto, termina siendo, nos han dado este chequecito, Odebrecht queda olvidado todo. Señores de Odebrecht, vuelvan a concursar y a ver, ya se van a portar bien. Tenemos que constituirnos en un país respetable, con acciones respetables y con actitudes frontales frente a la corruptela. Yo creo que si ese es un tema de Estado, el Estado no puede solamente quedarse cerrado, sino abrir también a la estructura de la sociedad para mirar qué está pasando y cuáles son los entretelones. Perfecto. De tal manera que la reparación, además económica, es una reparación pequeña. En eso sí coincido con el procurador cuando él mismo dice, hay daños colaterales que son gravísimos, porque hoy todo el mundo denosta a otras empresas, que tampoco todas son las empresas son corruptas, hay empresarios serios, hay puede gente que haya honesta ciertos en este país. empresarios además, no Yo quiero significa que decirle dentro de una empresa todos sean corruptos. Gente que nos escucha, este es un país en donde ciertamente la corrupción nos ha afectado, pero nos ha afectado por una élite y una casta que gobierna, que ha gobernado, mejor dicho, que ha gobernado el país, nos ha afectado. Pero la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano no es corrupta. La inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano trabaja, hace esfuerzos para la supervivencia y mira esta con pavor, a veces con distancia, que es otra cosa. Pero yo creo que esa inmensa mayoría del país está dispuesta también, y creo que eso es lo importante, a impedir que esto siga. ¿Cómo? A través de este tipo de opiniones, a través de este tipo de programas, que no hay que cansarlos en la medida en que no demos resultados también. Y los resultados hay que exigirlos. Eso sí, la lucha social es importante para exigir resultados, para que ellos no provengan solamente de la buena voluntad de algún juez, de alguien en la fiscalía, de alguna autoridad. Esto debe provenir también como una consecuencia de la movilización social en el país. Perfecto. Ahora sí, antes ya de terminar, mi última duda que me queda es, ¿qué cree que queda pendiente en la justicia? ¿Qué investigaciones quedan pendientes en la justicia? ¿Sobre qué se debe rendir cuentas? Hay muchísimas. Mire, en el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción hay 17 casos presentados en Fiscalía. Todavía de los 17 casos no se han tramitado ni se han evacuado muchos de ellos. Yo diría que casi ninguno de ellos. Manduriacu forma parte ya de un entramado. Claro, hay muchos temas que nosotros pusimos en el tapete que están en otras esferas de investigación, claro, porque confluyeron por otros lados además, porque se fueron descubriendo de manera adicional, diría yo. Pero ¿cuáles temas en concreto cree usted que están pendientes ahorita y que son de suma importancia? Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. Uno, el del vicepresidente de la República. Porque en el tema del vicepresidente de la República se lo sentenció por peculado y también por peculado, ¿no es cierto? Eso amerita la investigación de aquella gavilla que está a su alrededor, cuya investigación de alguna manera se ha frenado, está parada. Dos, todo el sistema de las hidroeléctricas, hablemos de la del Pacífico, cuya investigación siguen estando en curso, pero no hay resultados finales. Entonces usted me pide uno o dos, yo le voy a decir, no, nuestras 17 investigaciones están atrasadas nuestras 17 denuncias, no investigaciones, denuncias están detenidas y solo cuando haya la sentencia sobre los pillos podremos decir se ha terminado con éxito esta realidad. Porque nosotros no denunciamos como un hecho político, ni denunciamos como un acto mediático, ni lo hacemos para tomarnos la foto. Denunciamos en función del interés nacional y aspiramos la sanción contra aquellos que han corrompido el país y contra los corruptores además. De tal manera que todo aquello está pendiente. Y seguimos actuando. Hoy estamos preocupados que los temas de Odebrecht en la construcción del metro, en las rutas vivas 1 y 2, se aclaren. Estamos actuando desde la alcaldía en ese tema. Y nos vamos preocupando de otras circunstancias de tal manera que no puedo decirles si hay uno o dos o tres temas, todos los temas y todos los temas que la sociedad denuncia, que tienen evidentemente documentación adecuada para la denuncia, porque tampoco se trata de volver esto un festín de denuncias, claro. Todos son denunciólogos y eso le decía, puede ser la idea final. Cuidado con hacer de la lucha contra la corrupción un instrumento político electoral. Yo recuerdo que hablamos con varios candidatos a la presidencia en el último proceso y les advertimos,
Esto es necesario que forme parte de un programa de acción de los candidatos. Y alguno de ellos nos dijo, es que de acuerdo a las encuestas, esto no me da votos. No le daba votos claro, en ese momento. Muchos ven más que nada su costo político, en qué les sirve para hacer propaganda y qué no. Entonces me parece que ahora, en cambio, como el país está enardecido, enfurecido, porque sabe cómo nos robaron 40.000 millones de dólares, el presupuesto de un año, como el país está advertido de esta realidad, todos quisieran hacer la denuncia y todos quisieran actuar. Y entonces también hay un estrato social que se va agotando, denuncia tras denuncia, y el resultado. Y tampoco esperamos un resultado de un día al otro, porque las cosas hay que hacerlas bien. Lo que esperamos es una demostración de las autoridades del país de enfrentar con solvencia los actos que han sido denunciados e ir con la justicia detrás de los pillos. Así es, Germán. Eso creo que es lo que espera el país. Así es, y todos esperamos en realidad lo mismo. Ojalá que los procesos que están detenidos, como usted nos comenta, avancen rápidamente. Y igual, con este caso Sobornos, que ha sido uno de los más visibles en este último tiempo, esperemos que haya algún resultado positivo, porque como le digo, todavía la justicia deja mucho en duda para la población. Le quiero comentar algo. Yo voy a plantear el día de mañana en la Comisión Nacional Anticorrupción la necesidad de tener un pronunciamiento y una acción eficaz respecto de los sobornos en materia política electoral. No es justo que a un partido político se le haya entregado dineros y que ese partido político se le siga dando recursos del fondos Estado. De CNE. Se le siga dando. Yo creo que llega un momento en el que ese partido, si no puede devolver, debe ser sancionado por haber recibido los recursos. De tal manera que, y hay que abrir la investigación a otros partidos políticos. No es justo que un grupo de gente que estuvo en ese partido, en las listas 35, se haya salido de allí, se haya comprado, alquilado otro partido político y haya intervenido en la política nacional como que no ha pasado nada. Y siguen actuando con total normalidad. Y son candidatos ganadores, porque ocurre así en esta farándula política electoral, ocurren estos resultados. Y estos gángsters ahora tienen cargos públicos. De tal manera que tienen, por un lado, ese pasado en ese partido que se llamó Alianza País, y de otro lado tienen una perspectiva política electoral en las listas 5, no me acuerdo ni el nombre del partido, que le subastaron y que le compraron al señor Espinel, que hoy está preso. Compromiso social. Compromiso social, fíjese, compromiso social. Compromiso con la corruptela. Claro. Esto es lo que agota al país. Y si el país no actúa de manera eficiente, rápida sobre el tema, evidentemente no solo hay agotamiento, sino que hay frustración. Y la frustración nos lleva a un punto. La democracia no nos ha funcionado entonces en el último periodo, porque lo que ha habido es farándula política electoral, asalto a los dineros del Estado, oprobio a la conciencia y a la dignidad de los ecuatorianos e inercia desde la justicia ecuatoriana. Así es, Germán. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. De verdad, qué gusto poder conversar con ustedes estos temas que son de total interés para todos. Yo me despido de ustedes, amigos. Gracias a usted. Gracias por acompañarnos durante esta entrevista que ha sido de total importancia. Mañana ya los vuelve a acompañar el señor Anderson Boscan. Que tengan un hermoso lunes.